lo común no es público ni privado, es un eco en la voz de quien lo ha creado. Esto a nadie pertenece salvo quien lo hace en común. La comunidad se escucha, siente su convicción. Radio Común, la comunidad en sintonía. 103.1, creando cada día lo que es de todos, lo hacemos juntos. Aquí en unidad levantamos el mundo. Desde el barrio, la calle hasta el rincón, Radio Común, a la izquierda el corazón. De voces diversas, un solo latir, porque en esta frecuencia venimos a unir. Porque lo común no es público ni privado. Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a este foro nacional en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, del 23 al 31 de mayo de este 2025. Este es un foro que se enmarca dentro de muchas actividades que en diferentes países, fundamentalmente en Latinoamérica, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares, movimientos sociales, reivindican toda esta semana para pues exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos o de las víctimas de desaparición forzada, también para exigir memoria, verdad, justicia, reparación integral, medidas de no repetición. Nosotros iniciamos con conferencia de prensa este 23 de mayo para anunciar pues, estas actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Y hoy vamos a tener un foro, le hemos llamado Foro Nacional Alcances Jurídicos contra la Desaparición Forzada y las Comisiones Especiales de Búsqueda. Y voy a ir leyendo quienes van a participar. Tenemos a Sandino Rivero. Él pues es prácticamente uno de los creadores, ¿no?, jurídicamente de la Comisión Especial de Búsqueda para Edmundo y Gabriel. Tenemos también a Nadine Reyes Maldonado, del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez allá en Oaxaca en el año 2007. También tenemos la participación, o vamos a tener la participación de Ángel Cadena, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Él también están participando o están acompañando en la Comisión Especial de Búsqueda para Dalia y Luis, allá en el estado de Jalisco. Y también tendremos la participación de Raimundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, con el tema de la petición de una comisión especial de búsqueda para Víctor Manuel Delgado Gómez. Ese es el programa del día de hoy. Y pues le doy las bienvenidas, la bienvenida, muy buenas tardes a todos los ponentes, a Nadine. Y pues sin más vamos a empezar con las participaciones, y quisiéramos o lo pensamos que iniciara Sandino su participación porque pues precisamente derivado de un amparo indirecto en el caso del Mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues hoy se tiene la comisión especial de búsqueda para el caso. Pero lo que quisiéramos, Sandino, es que pues nos platicaras inclusive cómo surgió esta idea de una comisión especial,
y cuál es el camino que se tuvo que desarrollar, porque muchos familiares, muchos colectivos sí nos han preguntado, bueno, ¿cómo es que lograron una comisión especial de búsqueda? ¿Cuál fue el proceso? Y esta es una buena oportunidad para que tú nos puedas explicar de dónde surge, cuáles son pues, los fundamentos jurídicos por los cuales o te agarraste o los creaste. ¿Cómo está este proceso? Muy buenas tardes, Andino. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Primero a Radio Común, gracias por la invitación y por este programa, a ti, Héctor, a Radio Común, como lo decía, a Nadine y a los demás participantes que están aquí conectados, también a las personas que nos están escuchando. Yo quiero empezar, Héctor, a partir de la introducción que tú estás dando con dos premisas que a mí me parece importante sostenerlas, porque un caso de desaparición forzada, digo, en general los casos de desaparición, pero uno de desaparición forzada que por su propia naturaleza es profundamente político, creo que hay que empezar por entender el derecho desde diferentes formas y no desde un matiz cuadrado como comúnmente estamos formados los abogados y también las abogadas. Yo quiero empezar solamente comentando primero y haciendo referencia a dos premisas. Uno es lo que un juez ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un abogado muy conocido, Zaffaroni, dice sobre el derecho. Él dice que todo lo jurídico es político y dice lo siguiente: lo jurídico siempre es político, aunque la inversa no sea correcta, puesto que no todo lo político es jurídico. Lo jurídico es político en el obvio sentido de su inevitable incidencia en el poder, puesto que toda decisión judicial en el nivel que sea, desde el municipal hasta el internacional, siempre consiste en un acto de poder inherente a la conducción o gobierno de un pueblo. Pero además de esta obviedad, lo jurídico también es político en otro sentido, dado que la experiencia verifica que todo discurso jurídico siempre habrá de ser leído en clave política por los involucrados en cualquier conflicto. Es imposible ignorar que cuanta oportunidad se les ofrezca a quienes se hayan involucrados en una confrontación, habrá de ser aprovechada por estos para apoderarse y esgrimir todo discurso jurídico que consideren como argumento funcional a sus intereses. Y cierro allí la referencia a Raúl Zaffaroni. El caso de Edmundo y Gabriel, muchos sabrán, los que estamos involucrados, además, que es un caso emblemático y es un caso de litigio estratégico. Y es un caso de litigio estratégico que no solo ha involucrado la parte jurídica y legal, sino la movilización social y política de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y también organizaciones que tienen un gran arraigo en el pueblo, en la movilización social, y que se ha utilizado todos estos mecanismos para lograr lo que se ha hecho, que no ha sido poco, y enseguida voy a hablar de ello. El caso de Edmundo y Gabriel, a mí me parece que nos hace necesario pensar en reformular el derecho desde una conversación o diálogo entre las personas involucradas o los posibles afectados, un derecho dialógico en donde nunca hay un punto final y el debate siempre va a estar abierto en función de los cambios y las necesidades sociales. En el caso de la desaparición forzada, los que estamos aquí presentes, las personas que estamos aquí presentes, sabemos que hay alrededor de 115,000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente en el país, y eso nos obliga a mirar, en función de una estrategia jurídica distinta. El caso de Edmundo y Gabriel, es un ejemplo de esto. El litigio, pues, ha durado desde el 2007, digamos, desde que inicia la desaparición de Edmundo y Gabriel, y en lo particular, desde el despacho, que yo represento, desde el estudio jurídico, pues más o menos iniciamos a acompañarlos en el 2009, 2010. Es importante para el público que sepan que en el año 2013 se publica una nueva ley de amparo, y esta ley de amparo, el juicio de amparo, digamos, en términos lisos y llanos, es un mecanismo que sirve para exigir derechos que han sido violados por acción o por omisión por parte de autoridades. Y además, en esta ley de amparo de 2013 se permitía que de manera literal las personas puedan reclamar un hecho de desaparición forzada. Entonces, ustedes recordarán, Héctor y Nadine, que en aquel entonces presentamos una demanda de amparo en donde Nadine, como hija de Edmundo, y Margarita, como hermana de Gabriel, la firman, y lo que esencialmente reclamamos son dos cosas: la desaparición de Edmundo y de Gabriel, pero también la omisión en la investigación por parte de la Fiscalía. Y esto es muy importante porque, esto es lo que permite.
que en el año 2022, 9 años después que se inició el litigio, se ordenara la creación de una comisión especial de búsqueda. Insisto, no solo reclamamos la desaparición forzada, sino también las omisiones que las fiscalías tienen en la investigación de los hechos. Bueno, este litigio llevó un tiempo muy largo hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. En el 2019, la jueza que conoció del amparo emite una sentencia en primera instancia y reconoce la violación de derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de autoridades de Oaxaca y de la Fiscalía General de la República. En esta sentencia se reconoce la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel por parte de elementos del ejército mexicano, pero también por parte de diversas autoridades policíacas del estado de Oaxaca, a nivel municipal y también estatal. Recordarán que la fiscalía evidentemente no quiere, se inconforma con esta sentencia, también el ejército se inconforma y la impugnan jurídicamente, se denomina una revisión, un recurso de revisión. A nosotros lo que nos corresponde pues es presentar una revisión adhesiva porque queríamos que se sostuviera la sentencia, pero incluso ir más allá. En el tema en concreto que nos trae a este foro, porque hablar del caso de Edmundo y Gabriel, hago un paréntesis, nos daría para todo un día, o sea, para muchos temas. Digamos, para el punto concreto de la Comisión Especial de Búsqueda me voy a centrar, es que ya lo habíamos ganado en primera instancia ante la jueza que conoce en primera instancia, perdón, ante la jueza federal, y pues la Fiscalía, la Sedena y la Sedena, la Fiscalía General de la República y el Ejército dicen, esto no se puede porque ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda. Y es cierto, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda pues nacen a partir de la Ley General de Desaparición y Desaparición forzada y cometida por particulares. Pero también lo cierto es que esta ley da la posibilidad de crear grupos interinstitucionales de búsqueda. Y nosotros lo que decimos en la argumentación jurídica es que casos emblemáticos de desaparición forzada y sobre todo pensando en un litigio estratégico que pueda generar impactos hacia otros casos de desaparición forzada como precedentes, pero que también puedan generar medidas de no repetición, es que se pueden crear comisiones especiales de búsqueda. Es necesario pensar que el derecho no solo se circunscribe a lo que la ley dice, sino también incluso a ser creativos al momento de pensar la argumentación, al momento de proponer, porque nada está dicho en el derecho y el derecho es cambiante. Entonces, es importante también pensar en función de la creatividad en el mundo jurídico, que eso es lo que también puede generar un caso emblemático, que puede generar precedentes importantes. Y fue como pues pensamos que esa puede ser una medida que contribuya al caso de Edmundo y Gabriel, pero también que contribuya a otros casos de desaparición forzada. El caso de Edmundo y Gabriel llega en el 2020 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en agosto de 2022 se resuelve. Ustedes conocen muy bien Nadine y Héctor, y bueno, todos los que están además aquí conectados, participando en este foro como Radio Común, que pues implicó hacer un litigio, un acercamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con instancias internacionales de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado, es decir, a llegarnos de una serie de alianzas para impulsar un caso que además a todos nos importaba y nos importa como es la desaparición forzada, porque también tenía poco que había venido el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, ya se había expresado en contra de ciertas políticas omisivas del gobierno del Estado mexicano, y digamos que ese contexto también fue importante en el que dictan la sentencia. La sentencia, para quienes no la han leído, es el amparo en revisión 51 de 2020, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para el caso de la desaparición forzada, lo que dice la sentencia es que esta es una medida de reparación integral del daño, solo una de varias que ordenó, que es ideal o digamos razonable para dar con la suerte y paradero de Edmundo y de Gabriel. Lo importante aquí son varias cosas. La primera es que dice que esta Comisión Especial de Búsqueda tiene que estar integrada por la Comisión Nacional de Búsqueda,
por comisiones locales de búsqueda de los estados donde se vaya a llevar la búsqueda. Por ejemplo, si vamos a Oaxaca, tiene que ir la comisión de búsqueda de Oaxaca. Si vamos al Estado de México, la de dicho estado. Aquí en Ciudad de México sería en el mismo sentido, que tiene que estar la Fiscalía General de la República, diversas instancias de seguridad pública. Y algo muy importante es que, además de reconocer la participación de los familiares como víctimas indirectas de sus abogados, también reconoce que los familiares pueden ser acompañados por instancias internacionales de derechos humanos. Y es como se hace la invitación al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y a la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también de la ONU. Entonces, estas dos instancias internacionales oficialmente están acompañando a la Comisión Especial de Búsqueda, pero esto a nosotros lo que nos dio esta posibilidad es que la Suprema Corte de Justicia lo dijo. Eh, y bueno, llevamos ya una serie de reuniones. El objetivo de esta Comisión Especial de Búsqueda es elaborar un plan integral de búsqueda que dé con la suerte o paradero de Edmundo y de Gabriel. Aquí es muy importante decir que la Comisión Especial de Búsqueda no tiene un plazo como tal, porque su plazo se sujeta a que se encuentre Edmundo y a Gabriel. Entonces, esta especial de búsqueda puede durar toda la vida mientras las autoridades no hagan su trabajo de encontrar a Edmundo y a Gabriel en esta comisión especial de búsqueda. Que eso es lo que hace una diferencia, por ejemplo, con la comisión de búsqueda del caso Ayotzinapa, bueno, la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa y otras comisiones que se han creado después, pero a partir de decretos del poder ejecutivo. Esta es una comisión creada a partir de una sentencia del máximo tribunal del país, y después de que esta comisión es creada por esta sentencia, tengo conocimiento que en otros casos hay tribunales que han dictado esta medida también, digamos, con otros alcances. Algunas no han reconocido el acompañamiento de instancias internacionales de derechos humanos, y en otras han dicho que quien encabeza la Comisión Especial de Búsqueda es la Fiscalía General de la República. La diferencia en el caso de Edmundo y Gabriel es que la Suprema Corte dijo que quien la debe encabezar es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y esto es muy importante porque también en la práctica lo que hemos enfrentado quienes acompañamos como abogados y las víctimas que se enfrentan a estos casos es que las fiscalías dicen que no les toca buscar y que ellos solamente hacen investigación respecto al delito, pero no respecto a la búsqueda. En esta sentencia del caso Edmundo y Gabriel, la Suprema Corte fue muy enfática en decir que tanto fiscalías como comisiones de búsqueda deben de llevar a cabo búsquedas de las personas desaparecidas. Debe haber un esfuerzo institucional lo máximo posible para dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada. Entonces, en el caso de Edmundo y Gabriel, decía quien encabeza es Comisión Nacional de Búsqueda, y Fiscalía General de la República tiene que buscar, tiene que estar presente, tiene que hacer acciones de investigación del delito, pero también como violación de derechos humanos. Y, insisto, esto se enmarca en las medidas de reparación integral del daño, la creación de esta Comisión Especial de Búsqueda. Hace aproximadamente un mes salieron publicadas 8 tesis emitidas a partir de esta sentencia. Son tesis. Las tesis son, digamos, son una serie de párrafos interpretativos que retoman de la sentencia como los extractos más importantes jurídicamente hablando, y las plasman. Estas tesis sirven para que cualquier otra víctima de desaparición forzada en sus litigios, sean a nivel local o federal, sean mediante el juicio de amparo o sea en el proceso penal, puedan invocarlas. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Especial de Búsqueda, reconoció que los grupos interinstitucionales de búsqueda pues son necesarios y son viables a partir del derecho a la reparación integral del daño. ¿Qué es lo que podrían hacer otros casos, por ejemplo, a partir de estas tesis? Es que si bien todavía no se ha dictado en su caso una sentencia donde se reconozca la creación de una Comisión Especial de Búsqueda, a partir de esta tesis publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la podría invocar en un juicio y pedir que a partir que ya se reconoció como precedente en un caso, el caso Edmundo y Gabriel, también se reconozca esta medida de reparación integral del daño para su caso en concreto. Entonces, eso lo podría invocar una persona en un caso de desaparición forzada, los abogados, las abogadas, los familiares. Y lo que da esta oportunidad
pues fue el litigio que previamente se desarrolló en el caso de Edmundo y Gabriel. Fue los precedentes que se generaron, el litigio estratégico que nos ha implicado, que ha sido pesado, desgastante por la propia naturaleza del caso, pero que se tiene que caminar, se tiene que hacer. Entonces, lo que nos ha permitido es generar estos precedentes, el caso de Edmundo y Gabriel. Y bueno, incluso hay otras tesis que se generaron desde el año 2013 respecto al derecho a acudir al juicio de amparo en casos de desaparición, que ahora no hablaré de esas, pero que también el propio caso de Edmundo y Gabriel las generó, si ustedes recordarán, en el 2013 o 2014 más o menos. Entonces, eso ha sido, digamos, de manera general, el camino que hemos transitado para lograr una comisión especial de búsqueda y estar trabajando en ella. El día de mañana tenemos la siguiente reunión en la Secretaría de Gobernación, estas reuniones que se hacen cada mes aproximadamente, cada 2 meses. Y pues bueno, como decía, la idea es tener un plan integral de búsqueda y que lo podamos llevar a cabo. Solamente quiero finalizar esta primera participación diciendo que la Suprema Corte de Justicia reconoció que, por ejemplo, en el caso de la búsqueda, que es el corazón de un hecho de desaparición forzada y que es un derecho humano autónomo, las autoridades de búsqueda no tienen por qué avisar previamente a los lugares que van a ir a hacer búsqueda. Tan es así, dice la Suprema Corte de Justicia, que en los cuarteles militares podrían llegar y pedir el ingreso y los militares tendrían la obligación de permitir el ingreso para buscar a las personas desaparecidas, como es el caso de Edmundo y de Gabriel. Quiero dejar aquí mi participación, Héctor. Gracias. Y si es necesario profundizar, me parece que en las preguntas y respuestas. Sí, sí, muchas gracias, Andino. Ya por ahí hay una pregunta, ¿no? Si es igual el amparo indirecto que se metió con el caso de Edmundo y Gabriel con el amparo buscador, ¿no? Es una pregunta que nos han hecho diferentes colectivos familiares, ¿no? Eso, vamos a regresar a responder a esas preguntas. Y pues le damos la bienvenida a Nadine Reyes. Buenas tardes, Nadine. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Pues agradecerte también el tiempo y el espacio, recordando un poquito en el caso de Edmundo y Gabriel, antes de que existiera esta comisión especial de búsqueda, para darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando, pues se creó una comisión de mediación, ¿no? Entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal con el objetivo o a petición del grupo insurgente para buscar a los dos militantes de esa organización. Y luego de esa COMET vino la comisión de seguimiento y acompañamiento, algo así, no me recuerdo cómo se llama. Y luego viene una tercera etapa, otra comisión, digamos que tenían un carácter más político, ¿no? Que se habían ganado a nivel político. Pero bueno, tomando en cuenta esto, pues para decirle más que nada a los familiares de víctimas, a los colectivos, a las organizaciones, cuando nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿No? ¿Cómo han vivido ustedes como familiares estar en esta comisión especial de búsqueda? ¿Qué es lo diferente a cuando no había? ¿A cuáles son los principales retos que se han enfrentado y también las limitaciones, ¿no? Por ahí podríamos empezar, Nadine. Bueno, creo que es muy importante lo que comentaba Sandino, que a diferencia de las comisiones anteriores que había, que como tú mencionas, eran más civiles, ¿no? La última comisión era la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, que justo se estableció porque no se aceptaba o no se hizo el reconocimiento jurídico como tal en el 2014, cuando se gana esta primera resolución, ¿no? Del juicio de amparo que ordenaba la creación de una comisión. Y es cuando la fiscalía dice, no, a nosotros no nos compete crear una comisión, se crea esta comisión civil como una forma de seguimiento por parte de personalidades, como ya se mencionaba, ¿no? Y era la importancia, en su momento, si era más política, de presionar para que se hicieran diligencias de búsqueda, investigaciones, pero no había como ahora, como un mandato judicial que los obligara a hacerlo. Y creo que esa es la diferencia ahora con esta comisión especial, que es un mandato jurídico, es una resolución judicial que, digamos, no está como a expensas de si quieren o no hacerlo, sino más bien tienen que ellos cumplir con la sentencia, y creo que eso es lo importante, ¿no? La misma sentencia establece que esta comisión especial pues tiene que estar conformada por una serie de instituciones, es un grupo institucional,
Y la importancia es que en una sola reunión, pues tenemos reunidas a todas las dependencias, ¿no? A la Fiscalía, a la Secretaría de Gobernación, a la CEAP, a la CNB, a la Comisión Nacional de Búsqueda, Policía Ministerial y todos, en este caso nuestros acompañantes, como observadores también internacionales y organizaciones también populares, que eso es algo importante también mencionar, que en esta Comisión Especial de Búsqueda logramos que estuvieran organizaciones acompañantes como ustedes, como Comité Cerezo, los compañeros de Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y lo que da el carácter de esta comisión especial, o lo importante es eso, ¿no? Que ahora no están expensas de si quieren o no quieren cumplirlo, sino que ahora tienen que dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia, y por eso estas reuniones que se realizan de manera a veces mensual o bimestral, para dar seguimiento a la búsqueda, pero también a la investigación de los responsables. Creo que ahí radica su obligatoriedad, ¿no? Porque algo que también vemos que es importante y que comentaba Sandino, es que esta comisión no tiene una temporalidad. Entonces, en tanto no se dé con el paradero de Edmundo y de Gabriel, como lo establece la sentencia, es responsabilidad de todas estas instituciones dar continuidad a los trabajos de la comisión especial. Por eso creo que es relevante, porque nosotros hemos visto pasar durante mucho tiempo, 18 años ya, 3 gobiernos diferentes, ¿no? Y ahí también el problema al que siempre nos enfrentábamos era a estos cambios, a no darle seguimiento, a poner muchas trabas, y aquí lo que se ha logrado es que, a pesar de que ha habido cambios dentro de las instituciones, como fue el cambio en la CNB, y ahora hemos visto también otros cambios en las fiscalías, los obliga aún así, a pesar de estos cambios, a dar continuidad y seguimiento a lo que se ha establecido en la Comisión Especial de Búsqueda, que creo que eso es lo importante, porque no importa, ¿no? Independientemente de quién esté o el gobierno que esté, tienen que dar cumplimiento a la sentencia, y creo que eso es relevante, y es lo que hace diferente a las otras comisiones, que no tenían ese carácter, porque era más de una cuestión política, una cuestión civil, de exigirle al Estado que realizara las búsquedas de nuestros familiares, y que también se realizaran las investigaciones. Desafortunadamente nunca se dio como ese reconocimiento que nosotros queríamos, oficial, de esta comisión civil que existió durante un tiempo, y que fue hasta muchos años después, gracias a esta sentencia que se emite por parte de la Suprema Corte de Justicia, que se logra, ¿no? Que esta comisión, de forma ampliada, pues esté avanzando de manera un poco lenta tal vez, pero para dar cumplimiento con la búsqueda y la localización de nuestros familiares, pero que se va avanzando, ¿no? Que es algo que tienen que hacer, y que también lo importante mencionar es que esta sentencia también establece de alguna manera, ¿cómo se dice?, sanciones si no lo cumplen. Es decir, si hay un proceso que se pueda demostrar la dilación por parte de los funcionarios, de ocultar información, de no realizar las investigaciones como se deben de hacer, pues también se pueden interpretar o recurrir más bien a algunas, como en este caso el desacato, ¿no? El obligarlos a que cumplan con la sentencia, o también de demostrar este incumplimiento, también poder solicitar la destitución de algunos funcionarios, ¿no? Tanto de la Fiscalía como de la CNB, o de todas las dependencias que están involucradas en dar cumplimiento y seguimiento a la sentencia. Es algo que también es importante, ¿no? Y que por eso también nosotros hemos insistido o insistimos mucho en hacer esta denuncia constante cuando hay algún tipo de dilación por parte de la Fiscalía o de la CNB. Siempre hacemos mítines antes de ingresar a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, al inicio y al final, para informar, y también como una forma de presión política, ¿no? Algo que comentaba Sandino hace un momento, creo que, y nosotros lo hemos sostenido, ¿no? El hecho de haber obtenido esta Comisión Especial de Búsqueda mediante la sentencia del amparo en revisión, fue gracias también a la movilización de la presión política. Es decir, no fue solamente una cuestión, que sí es muy importante la cuestión jurídica, y aquí que señalarlo, es importante darle seguimiento, pero también la presión y la movilización que se hizo. Estuvimos 6 meses en plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia, se hicieron campañas nacionales e internacionales, emitiendo cartas, videos, llamados a la ministra, a la que emitió esta sentencia, para que primero se hizo toda una campaña para que se admitiera, ¿no? Para que la Suprema Corte atrajera el caso, y después, una vez que se atrajo, para que saliera una sentencia favorable. Entonces,
fue un proceso, como menciona Sandino, largo, bastante largo, y que afortunadamente tenemos esta sentencia que es satisfactoria y que creo que es muy importante que se conozca y que se siga difundiendo y explotando, porque decimos algo que es importante y que para nosotros es algo gratificante, pues son estas tesis que han sido ya destacadas por la Suprema Corte y que ahora pues sí tienen que ser obligatorias para muchos jueces y magistrados que conozcan de estos casos de desaparición forzada y que nosotros decimos ahora debería ser más pronto, ¿no? La resolución en un caso nuevo de desaparición forzada debería ser más pronto, dado que ya hay precedentes que establecen cómo se tiene que resolver y no se van a llevar tanto tiempo, esperemos, ¿no? Como lo que nos llevó a nosotros, que fueron casi más de 13 años en tener esta sentencia, pero sin duda ha sido producto de toda una combinación de esfuerzos, ¿no? Que nosotros hemos aprendido de eso, que es muy importante nunca dejar la herramienta jurídica, pero siempre también valerse de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que en este caso fue la movilización, los derechos humanos, al hacer también todas estas campañas nacionales, internacionales de denuncias, de estar constantemente también denunciando las dilaciones de las autoridades, y creo que todo eso en conjunto fue lo que obligó, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia, en este caso a la primera sala, a emitir esta sentencia, ¿no? Hasta de forma, entre risas y disgusto nos decía la ministra, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con ella, que escuchaba todos los días en el plantón cuando se le estaba exigiendo, ¿no? Exigimos una sentencia favorable a favor del Mundo y de Gabriel, y todo el día estábamos ahí, todos los días, durante 6 meses estuvo haciendo esa exigencia, y eso también obviamente es presión, ¿no? Es presión, y que para nosotros sí fue un logro que se arrancó producto de esta lucha, y que lo que queremos, como se ha mencionado, es pues que sirva de precedente, ¿no? Y que efectivamente en los casos que vengan, que desafortunadamente vemos que no cesan, pues puedan tener mayores elementos y otras herramientas más accesibles, ¿no? Que lo que nos costó a nosotros enfrentar durante tanto tiempo, y creo que eso es lo más relevante, ¿no? Que no va a tener este término esta comisión hasta en tanto no se dé con la suerte y el paradero de mi padre y del señor Gabriel, pero también es muy importante no dejar de lado también la búsqueda, la investigación y la sanción a los responsables. No, que no es algo acotado, que no solamente tiene que ver con la búsqueda en sí de Mundo y de Gabriel, sino también de la investigación y la sanción a los responsables, ¿no? Que también va de la par y que es algo con lo que también tenemos que seguir exigiendo todos los colectivos de familiares, porque las fiscalías y las comisiones de búsqueda se pelean mucho, ¿no? Entre que la fiscalía solamente se aboca al tema de investigación, la CNB dice yo solamente busco, dijimos no, la sentencia en este caso de Gabriel y del Mundo es muy clara al establecer que la búsqueda y la investigación tienen que empujar para poder dar con el paradero de nuestros familiares, pero también para sancionar a los responsables. Y creo que eso es muy importante exigirlo, y que también creemos es algo en lo que sí se tiene uno que fijar y de alguna manera exigir que se reforme en la ley sobre desaparición forzada, porque quedó así esa diferencia, ¿no? Establecer búsqueda de manera separada de la investigación, y es algo que ahorita está trayendo todos estos problemas, ¿no? Entonces, no podemos separar la búsqueda de la investigación, porque no puedes abocarte solamente a la búsqueda y dejar de lado a los responsables, ¿no? Tanto uno y otro son muy importantes para poder dar con el paradero de nuestros familiares, pero también de investigar a todos los responsables. Y creo que eso es algo que está muy claramente establecido en esta comisión especial, y creo que es lo que es importante destacar, ¿no? Pues muchas gracias, Nadine, por tu participación. Vamos a aprovechar para mandar saludos a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, diferentes alcaldías como Azcapotzalco, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez. También en el Estado de México nos mandan o les mandan saludos allá desde Toluca, y también desde el Estado de Querétaro, León, Guanajuato, y también desde Oaxaca. También mandan saludos. Y pues recuerden que pueden formular sus preguntas por el Facebook, ¿no? O por YouTube, también se está transmitiendo en vivo por YouTube, pues para aprovechar la experiencia que tienen todos nuestros ponentes. Y pues vámonos con la tercera participación, Ángel Cadena del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ¿no?
Ellos también están acompañando una comisión especial de búsqueda, la Comisión Especial de Búsqueda para Dalia y Luis. Muy buenas tardes, Ángel, y muchas gracias por tu tiempo y la participación. Hola, buenas tardes a todas y a todos, también a las personas que nos escuchan por redes. Pues justo creo que es muy valioso, ¿no? Todo lo que han mencionado en estas participaciones con Sandino, con Nadine, porque pues nos habla de cómo desafortunadamente a través de las instituciones pues está este patrón, ¿no? De omisiones sistemáticas en cuanto a temas de investigación, de búsqueda, y desafortunadamente pues algo con lo que muchas, si no es que todas las familias se topan, ¿no? En casos de desaparición y desaparición forzada. Eh, por acá también sí veía importante también contarles un poco, ¿no? Sobre cómo Ujú. se dio la conformación de la comisión especial para Dalia y para Luis, porque también deriva de un, pues, mandato judicial, ¿no? Se inició también con un amparo indirecto, donde se señalaban, pues, diferentes omisiones por parte del agente del Ministerio Público, y también, pues, una negativa por otorgar copias certificadas del expediente. Sin embargo, pues a raíz de ahí, ese primer amparo indirecto se sobresee en la mayoría de las omisiones, y por lo que hace a las copias certificadas se otorga la protección de la justicia federal, y ya a partir de ahí, ¿no? Las compañeras abogadas que estaban antes en la organización y también personas que aún continúan dándole seguimiento al caso de Dalí y de Luis, presentan un amparo, un recurso de revisión que se tramitó en el segundo tribunal colegiado en materia penal acá en el estado de Jalisco. Y ahí es muy interesante esa sentencia, justo de las primeras, pues, cosas, ¿no? Que se tienen que hacer, y acá para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor todavía están estudiando o que están inmersas en sus procesos, eh, pues es muy importante, ¿no? Documentar todas las situaciones que ocurren dentro de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda, porque muchas veces esas omisiones pues, nos pueden llevar a que dentro de procesos judiciales, ya sea a través del amparo, del recurso innominado, pues nos permitan tener sentencias favorables, ¿no? Para determinar pues las malas prácticas de las autoridades. Y siguiendo con el tema del amparo en revisión, justo aquí y lo veíamos como algo muy valioso que en su momento hizo el tribunal colegiado, el retomar, ¿no? Varios elementos y varios precedentes también del sistema interamericano. Creo que también, digo, sabemos que no es perfecto ese sistema de protección de derechos humanos, pero tiene unos alcances también muy, muy interesantes. Y acá, sobre todo, mucho de lo que retoma el tribunal colegiado está encaminado al derecho a la verdad y al acceso a la justicia. Son como de los principales estándares que se retoman, y acá sí me gustaría pues mencionar cuáles son las sentencias, que sería Bamanca Velázquez y contra Guatemala del 25 de noviembre del 2000, y caso Gómez Palomino contra Perú del 22 de noviembre del 2005. Pues básicamente acá también lo que se señala, ¿no? Es este estándar de que en casos de desaparición forzada el Estado es quien se encuentra obligado, ¿no? A demostrar la inexistencia del acto, y entonces pues la carga de la prueba no recae sobre las víctimas o sobre los familiares, que esto es como muy importante porque muchas veces cuando se acuden a las fiscalías con los ministerios públicos, pues es como, bueno, ¿y qué me tienes hoy qué información nueva me tienes hoy, ¿no? Eso es algo que desafortunadamente muchas personas se han topado en la práctica. Y también pues acá obviamente conlleva a que pues admite esta reversión, ¿no? De la carga de la prueba para que el Estado demuestre que no cometió esa desaparición forzada. Sin embargo, pues después de que se presenta este recurso de revisión, eh, esto fue en el 2020, pues ya en cuanto a temas de la operatividad de la comisión especial, pues ya fue mucho más complicado, porque a pesar de que ya se encontraba pues conformada o determinada a través del amparo en revisión, una de las salidas que quiso pues llevar la Fiscalía General de la República fue la creación de un grupo interdisciplinario de búsqueda, ¿no? Que como tal no la conformación de una comisión especial, y ya lo mencionaba Sandino hace un momento,
pero pues los alcances que tiene una de la otra, pues sí son muy diferentes, ¿no? Inclusive pues ahora en la práctica nos hemos topado pues con ciertas situaciones de la Comisión Especial de Búsqueda que pues con las personas que no tienen pues alguna, es muy complicado darle seguimiento a sus procesos. Eh, y a raíz de que pues estaba esta falta de claridad, eh, se presentó un incidente de aclaración de sentencia y es a raíz de esto que pues ya, ¿no? Se determinan las facultades que tiene cada una de las autoridades que lo integran. En el caso de la Comisión Especial de Dalia y de Luis, es la Fiscalía General de la República a la que se le ordena la creación de la Comisión Especial, ¿no? A diferencia de la que está en Oaxaca, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, quien está encargada de ese proceso. Y esto pues también ha permitido ciertas cuestiones interesantes ya en la práctica, porque hay muchos actos pues ministeriales que a veces la Comisión Nacional de Búsqueda está un poco más limitada para realizarlos, a comparación de la Fiscalía General de la República. Pero igual, justo uno de los temas que mucho tiempo se abordó con las otras compañeras que estuvieron más durante el proceso de la creación que duró más de 2 años, y sobre todo la conformación tanto de los lineamientos, cuestiones operativas, eh, pues era eso, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene cada una de las autoridades en cuanto a temas de búsqueda dentro de la comisión especial? Y por acá también, digo, sí veía importante, pues, compartir, ¿no? Con ustedes cómo fue todo el proceso de la creación. Sin embargo, también me gustaría dejar por aquí algunas preguntas, ¿no? Y algunas reflexiones en cuanto al tema de las comisiones especiales, porque veíamos importante también desde acá, ¿no? Si a raíz de que se han creado pues diferentes comisiones especiales de búsqueda a través de mandatos judiciales, pues esto qué implica también para las demás familias, ¿no? O sea, y va a implicar que en algún momento, para que haya un adecuado seguimiento de sus casos, tendrán que presentar amparos indirectos y hacer toda una estrategia de litigio para que se pueda para que las autoridades puedan realmente trabajar de manera coordinada. O sea, qué tan necesario es que esto avance, ¿no? Qué tan necesario es que se sigan creando comisiones especiales de búsqueda. Si bien, o sea, es un elemento y es un mecanismo, ¿no? Que ha funcionado, pues ya lo compartían ahora desde Oaxaca y también acá en Jalisco, pero pues entonces vamos a llegar al punto en el que para que las autoridades hagan su trabajo, se tienen que estar creando comisiones especiales de búsqueda para cada una de las familias, cuando, pues digo, sin ser las cifras oficiales del registro, no hay más de 127,000 personas desaparecidas en el territorio nacional. Entonces, ¿qué conlleva, no? El que haya estas creaciones, eso es muy importante planteárnoslo. Y también, sobre todo, del acompañamiento y lo mencionaban también hace un momento, del acompañamiento de organismos internacionales de protección a derechos humanos. En el caso de la Comisión Especial de Dalia y de Luis, pues la Oficina del Alto Comisionado es quien presenta a una persona como observador, ¿no? Dentro de las sesiones de la Comisión Especial, en algunos momentos también en algunos operativos de búsqueda. Sin embargo, pues también por acá hemos como replanteado, ¿no? Si ese es solamente el papel de la Oficina del Alto Comisionado, solamente ser observador, si tiene facultades también para incidir dentro de las comisiones especiales de búsqueda, y cómo también desde la representación legal y desde las propias familias, pues impulsa, ¿no? Que las autoridades, y en este caso también la Oficina del Alto Comisionado, pues estén pues mucho más metidas en el proceso, ¿no? Que sean más responsables con sus actividades. Y también otro de los puntos que quería tocar por acá es que ya en la práctica nos hemos topado con, a pesar de que ya están todos estos lineamientos, ¿no? Operando por parte de la Comisión Especial, pues que de repente, si bien pues cada autoridad tiene esta facultad, tanto la Comisión Nacional de Búsqueda, FGR, SEDENA, CNDH, la CEAP también, cada una tiene sus atribuciones, ¿no? Pero si se podría actuar desde la comisión especial, si nosotros como comisión especial podríamos presentar alguna solicitud a algún centro penitenciario, algún centro de rehabilitación, o sea, esa parte también de la operatividad de la comisión especial es importante tenerla en cuenta, ¿no? Sobre todo porque a veces, pues cada una de las autoridades tiene sus procesos. Entonces, luego hasta en temas de elaboración de oficios es complicado porque
pues tienen su área jurídica, no sé, la Comisión Nacional de Búsqueda, y entonces los escritos salen como aprobados por ellos y ya. Pero ¿cuál es la injerencia que nosotros también tenemos desde la Comisión Especial? O cómo replantear también el rol que se tiene de la Comisión Especial frente a diversas autoridades. Y eso es algo que también quería mencionar porque en el amparo en revisión justo se menciona y se ordena, ¿no?, que cualquier autoridad que pueda guardar relación con el caso deberá realizar gestiones necesarias para darle cumplimiento. Entonces, eso también es muy importante porque, por ejemplo, muchas de las búsquedas que se realizan en la comisión especial son en el estado de Zacatecas. Entonces, ¿qué pasa cuando nos topamos con autoridades que niegan el acceso a cierta información? ¿No? Y porque de los procesos que tienen son pues más limitados, porque hay un resguardo de información confidencial o reservada y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la comisión especial o a raíz o a través del juzgado de distrito se pueda obtener cierta información? No, creo que eso es también muy importante y es el trabajo que se hace desde acá también documentando pues todas las cosas que suceden. Creo que es importante también mencionar que pues el acompañamiento que hemos tenido desde CEPAD con el caso de Ale y de Luis, pues ha sido de muchos años y también eso pues ha permitido generar esta confianza, ¿no?, con las familias para que se pueda trabajar de manera conjunta y que también, sobre todo, pues ellas tienen esa voz dentro de la comisión especial, ¿no? Si bien nosotros, pues, aportamos con esta parte más técnica en cuanto al derecho, eh, pues ellas también son las principales voces y principales impulsoras de estos procesos. Siempre eso es importante mencionarlo, pues que se le tiene que dar ese lugar, ¿no? A las familias que acompañamos y ser muy responsables también, porque muchas veces también como en la carrera nos enseñan que nosotros como abogados podemos hacer lo que sea y la realidad es que no. O sea, creo que hay que ser también muy sensibles con la forma en la que acompañamos, con la forma en la que incidimos también con las familias y sobre todo pues medir, ¿no?, cuáles son las expectativas. Creo que en esta comisión especial, afortunadamente, después de que se hizo todo este desarrollo operativo y que se pudo conformar ya realmente, pues cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades, pues las cosas han avanzado bien. Si bien siempre hay retos, ¿no? Porque también las autoridades que no están involucradas muchas veces, pues tienen esta cierta reticencia, ¿no? A no dar información, a no dar, a no ser abiertas, ¿no?, con temas de búsqueda, pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo también de las otras personas abogadas que estaban en la organización y que pues han sabido cómo elevar ciertos estándares, tanto del sistema interamericano como de la Suprema Corte, y eso plasmarlo en un escrito, por ejemplo, de recurso de revisión, y a partir de ahí ir avanzando y construyendo pues, ciertos estándares que les pueden ayudar a muchas familias también al desarrollo de sus procesos. Creo que eso es muy importante y yo lo dejaría por acá. Realmente, pues sí, no replantearnos cuál es el papel de las comisiones especiales y si es algo que a futuro va a ser necesario para que las autoridades hagan su trabajo. ¿No? Creo que eso es importante darle una pensada. O cómo también obligamos a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones, ¿no?, tanto en el derecho nacional como internacional. Pues muchísimas gracias, Ángel Cadena, del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, el CEPAD, por esta experiencia en la Comisión Especial de Búsqueda para Dalia y Luis. Y precisamente este tema quisimos también invitar a Raimundo Sandoval, él es de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, porque ellos han hecho una petición de una comisión especial de búsqueda para Víctor Manuel Delgado Gómez, ¿no? Y nos resultó pues también interesante que se conozca esta petición y poder también platicar, Raimundo, pues un poquito del contexto, ¿no? ¿Quién es Víctor? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Por qué están apostando por esta vía jurídica de la creación de una comisión especial de búsqueda? Y pues también agradecerte pues tu tiempo. Muchas gracias, Raimundo. Gracias, Héctor. Un saludo, colegas. Una felicitación a la campaña nacional contra la desaparición forzada por sus 15 años de lucha. Me parece que es un precedente importante a nivel nacional. Yo les saludo desde Guanajuato. Un poco el contexto de Guanajuato. Primero que nada,
Para dar un panorama de la petición que estamos haciendo, en Guanajuato las desapariciones de 2019 a la fecha se septuplicaron y ahora hay más de 4.850 personas desaparecidas, todas en el contexto de la disputa por el control territorial en la zona. Acá hay un grupo delincuencial local que le compite al Cártel Jalisco Nueva Generación, el control territorial, y muchas de las desapariciones son, o se presume que son desapariciones cometidas por particulares con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. En Guanajuato, desde el 2009 a la fecha, se han localizado 660 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado más de 1.240 cuerpos. Tenemos casos como el de Salvatierra o el de Acámbaro, donde en un mes de búsqueda se exhumaron más de 100 cuerpos en un mismo sitio de exterminio. En Guanajuato hay 5 personas buscadoras asesinadas y 4 personas buscadoras desaparecidas. Creemos que es la entidad más mortífera del país y podremos también asegurar que del propio continente. Guanajuato es un espacio de disputa y es también un lugar donde las familias se han organizado en los últimos años. El caso que nos ocupa es el de un hombre de 40 años, desaparecido el 4 de marzo de este año, apenas tiene 2 meses de haber sido desaparecido. 4 hombres y una mujer en un vehículo blanco, pick-up, en una ranchería de Irapuato, Guanajuato. Se hacen presentes y se nombran a sí mismos como agentes de la Fiscalía. Estas personas privan de la libertad a Víctor Manuel Delgado Gómez, que justo el 4 de junio estaría cumpliendo 2 meses, y por ello solicitamos al Comité contra la Desaparición Forzada que reconociera el caso como caso de desaparición forzada. Si bien la Fiscalía ha negado que ellos cometieron la desaparición en términos materiales, han presentado evidencia de que ellos no tenían una orden de aprehensión contra Víctor Manuel, lo que vemos es que hay aquiescencia de agentes del Estado, no solamente para evitar que se cometa la desaparición, sino que durante los 10 primeros días el Ministerio Público encargado no realizó acciones urgentes que podían haber dado con el paradero de Víctor Manuel. Desconocemos si había alguna protección de la Fiscalía Regional a los particulares que presuntamente cometieron esta desaparición. Presentamos un amparo, ahí habría que darle seguimiento a esto que Sandino claramente nos plantea en términos del litigio estratégico, que es una estrategia desde los 80 de las organizaciones de derechos humanos. En este caso se presenta por un equipo de académicos y activistas que no somos abogados. El caso está en el amparo noveno, en el juzgado noveno de distrito, acá en Irapuato, con la jueza Carla Macías Lovera, que este es un tema relevante. El amparo es el 241/2025. Carla Macías es una de las juezas que ha tenido una actuación más sólida en materia de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. En 2016, la jueza Carla Macías ordenó que se abriera el cuartel militar para buscar a un penjamense desaparecido de nombre José Solorio. En 2017 inició por su propia cuenta, a partir de una comparecencia de la familia, un amparo indirecto para buscar a José Salvador Cárdenas, un joven desaparecido por militares en Irapuato, Guanajuato también. Y ella, con el propio litigio que ha llevado en el caso, en diciembre le pidió a Sedena, sin una sentencia en materia penal, sin un proceso en un organismo de derechos humanos, con el propio proceso de amparo, le pidió a Sedena que reconociera su responsabilidad y emitiera unas disculpas públicas por la desaparición, por la ejecución extrajudicial pues por la privación de la vida de José Salvador Cárdenas. Como Plataforma por la Paz y la Justicia, atendimos la petición de la propia jueza que solicitó que acompañáramos a la familia en la disculpa pública que Sedena hizo en enero de este año. Creemos que esta perspectiva de la jueza Carla Macías debería ser
progresista, debería de recuperar esto que Sandino claramente establece como los precedentes constitucionales ya sugeridos o ordenados por la propia Suprema Corte de Justicia. Pensamos en la Comisión Especial de Búsqueda, siguiendo un poco esto que Ángel señala en términos de los estándares. La jueza nos decía en una audiencia reciente, el caso les decía apenas tiene 2 meses, que si no se tendrían que crear 4.800 comisiones especiales en Guanajuato para buscar a todas las personas desaparecidas. Creemos, igual que ustedes, que lo importante es ampliar los estándares, reducir la brecha entre la búsqueda como un proceso administrativo, la investigación como un proceso penal y proponer esta perspectiva de los planes integrales. Si bien la acción urgente y el propio amparo cumple esa función, la jueza nos lo decía, ¿no? Ya ustedes tienen la posibilidad de, mediante una acción urgente, fomentar la coordinación entre las autoridades. Creemos que eso no es suficiente. La Comisión Especial nos podría dar este carácter obligatorio de coordinación entre las autoridades. La Comisión Especial también permitiría reconocer claramente la responsabilidad de las autoridades que participan. La comisión nos permitiría investigar a la propia Fiscalía. Hemos pedido el cambio de agentes del Ministerio Público, estos que fueron omisos en las primeras acciones, pero los que eventualmente podrían estar encubriendo todavía a quienes cometieron en términos materiales la desaparición de Víctor Manuel. Y creemos que con los recursos que tenemos ahora, con el amparo, la investigación en materia penal, la propia acción urgente, no tenemos garantías suficientes para investigar a las autoridades. En Guanajuato, hace apenas 3 meses, se hizo un relevo en la Fiscalía General. Hasta antes estaba, ustedes lo escuchaban, porque continuamente aparecía en la agenda nacional el fiscal Carlos Amarripa, donde también en varios de los casos pudimos documentar la participación de agentes de la Fiscalía, de las fiscalías regionales en presuntos actos de violaciones a derechos humanos, y este fiscal pues no ha hecho, digamos, un trabajo de depuración de la Fiscalía. Y lo que ha hecho es más bien darle continuidad a este proceso de investigación que, como ya se ha señalado, pues es siempre muy superficial, le carga la prueba a la familia, no realiza las acciones urgentes para la localización de las personas desaparecidas, y en casos como este creemos que están encubriendo a los grupos delincuenciales. Pese a que hay una clara negativa por parte de la Fiscalía de que ellos no han participado en la desaparición de Víctor Manuel, sospechamos que sí hay una probable participación indirecta en el apoyo, la autorización y la aquiescencia de agentes del Estado en esta y en otras desapariciones. Quisiera cerrar esta participación diciendo que ha sido muy importante para quienes acompañamos utilizar los recursos que ofrecen también los mecanismos internacionales. En el caso de el Comité contra la Desaparición Forzada, la declaración que reconoce la responsabilidad del Estado en las presuntas desapariciones cometidas por particulares, ha sido muy importante para las familias y para quienes acompañamos. Consideramos que reconoce claramente y de forma muy explícita que el Estado tiene una responsabilidad incluso en las desapariciones en las que se presume que particulares cometieron estas desapariciones. En el caso de Víctor Manuel, nos preguntamos cómo es que un grupo delincuencial llega y se presenta a sí mismo como agentes de la Fiscalía. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Que agentes de la Fiscalía o agentes, en este caso particulares o particulares, se están presentando como agentes de la Fiscalía y la Fiscalía no avanza en las investigaciones. Creemos entonces que esta es una oportunidad para darle seguimiento a estas comisiones, para recuperar esta experiencia acumulada que pues ustedes tienen, que han acumulado con estas comisiones, y hacemos desde acá un llamado al juzgado noveno de distrito para que recupere esos estándares, para que desde una perspectiva de ensanchar estas prácticas y de mejorar, digamos, la búsqueda de las personas desaparecidas, apueste por una comisión especial que permitiría fomentar, digamos, esta coordinación y aumentaría las probabilidades de encontrar con vida
a Víctor Manuel Delgado y a darle esperanza también a las otras familias de personas desaparecidas en Guanajuato. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raimundo. Pues es pues muy interesante y agradecerles estas reflexiones, la experiencia, pues ya también de muchos años que tienen cada uno de ustedes y a lo mejor pues haciendo caso a la invitación de Ángel de reflexionar, él también ya nos hizo bastantes buenas preguntas. eh, yo quedaría con algunas también para retomar qué tan necesario es que se creen comisiones especiales de búsqueda, ¿no? Si cada familia metiera un amparo indirecto y solicitara una comisión especial de búsqueda, las autoridades nos han dicho que no, que ojalá que no lo hagan porque no podrían cubrir con todo. Hasta la misma ONU nos han dicho de una manera muy amable diciendo, Chin, es una excelente vía la comisión especial de búsqueda, pero no tenemos a la gente suficiente para que acompañe a cada comisión, etcétera. Y qué se puede pedir o no pedir como comisión especial de búsqueda, eso también es importante. Y esto que decían de que sí es igual al amparo buscador, ¿no? Este amparo buscador, que incluso varias organizaciones de derechos humanos lo tienen ahí, el formato, y han hecho mucha publicidad del amparo buscador. Y la gente sí nos pregunta, oye, ¿no es lo mismo ese amparo buscador que el que pidió la comisión especial de búsqueda? Yo les digo que no, pero también les digo que yo no soy el especialista, entonces pues también aprovechar su conocimiento. Pues no sé si quisieran otra ronda igual o un poquito más libre. Quien quisiera participar, contestar estas preguntas, compartir su reflexión sobre esto que hemos escuchado. Si me permiten, a mí me gustaría tomar la palabra. Sí, claro. Gracias, Héctor. Lo primero sobre el amparo buscador. Yo contestaría sí y no. O sea, sí porque tiene la intención, digamos, como se le ha llamado popularmente, amparo buscador es esta demanda de amparo que se presenta ante un juzgado federal. Trato de no utilizar términos técnicos porque más allá que habemos gente aquí que podemos conocer de derecho, lo importante es que el público pueda entender. Pues esta demanda que se presenta ante un juzgado federal por una desaparición forzada. Y la idea es que se pide información a autoridades o que los propios jueces lo pueden hacer, pero salvo excepciones, como ya lo comentaba Raimundo, la jueza Carla Macías, han ido directamente a los lugares a buscar. Eso sería la idea, que también los jueces al conocer un amparo vayan a los lugares y con lo que implica que un juez o jueza se presente, eso sería, la ley lo permite. E incluso la propia Suprema Corte de Justicia, en estas tesis de las que hablábamos, también lo menciona, lo refiere. Pero no solo es eso, porque hay, digamos, ya muchos documentos en los que nos podemos guiar para presentar. El propio Poder Judicial de la Federación ha publicado algunos, si mal no estoy. El Comité Cerezo también fue de los primeros en publicar un amparo, ¿no? Un esquema de amparo que se podía presentar. Ustedes lo publicaron. Y bueno, de ahí varios colectivos, instituciones, creo que la propia Comisión Nacional de Búsqueda tiene uno. En la página del Consejo de la Judicatura Federal ya también hay un esquema donde uno nada más llena ciertos requisitos. Pero mi experiencia como abogado litigante desde que iba a mitad de la licenciatura, en el 2007 más o menos que empecé a trabajar en casos de litigio, siempre estoy involucrado de alguna u otra manera acompañando casos de desaparición, es que no es suficiente solamente con presentar el amparo, Ujú, porque hay toda una cultura de las autoridades, de los jueces y juezas de amparo y una cuadratura muy reducida y hay que estar litigando todo, hay que estar peleando todo, no solo contra las autoridades que por acción u omisión participan en la desaparición o directa o indirectamente, sino también a veces contra los propios jueces o juezas que no terminan de entender su función como jueces que deben garantizar los derechos de una persona desaparecida. Entonces, aunque tendría que ser el juicio de amparo, cualquier persona podría acudir a él. En los hechos necesitan personas que estén acompañando con conocimiento técnico jurídico para que hagan efectivo este juicio. Les voy a poner un ejemplo. Y nos pasó en el año 2013 en el caso de Edmundo y Gabriel. Y esto fue motivo de pronunciamiento de la Suprema Corte en el amparo en revisión.
pedían que Edmundo y Gabriel se presentaran a ratificar la demanda, es decir, se presentaran al juzgado de amparo, aunque estaban desaparecidos, a decir que ellos confirmaban que querían que se le diera trámite a la demanda. Esa es una locura, o sea, no tiene lógica. Pero estamos hablando de hace 11 años, cuando todavía un juez pidió que se presentaran Edmundo y Gabriel, y siguió pasando en otros casos. Tan es así que la Suprema Corte, a partir del caso de Edmundo y Gabriel, dice, eso es imposible, o sea, no tiene una lógica, y tú, juez de amparo, jueza, no puedes pedir que se presenten los desaparecidos a ratificar una demanda, pues porque están desaparecidos, hay una imposibilidad material. Pero ¿qué pasa si no se tiene ese conocimiento técnico jurídico y de repente un juez le dice a la víctima, al familiar, pues sí, pero se tiene que presentar tu familiar a ratificar la demanda? Ahí es cuando pues necesitan el acompañamiento de personas expertas en la materia que puedan darle ese litigio. Ahora, yo decía desde un inicio, un amparo contra una desaparición forzada no solo se trata de buscar, sino se trata de señalar y hacer evidentes las omisiones, por ejemplo, en la búsqueda tanto de las comisiones de búsqueda, las comisiones nacionales o locales de búsqueda, me refiero a las que están creadas estatalmente, y a las fiscalías también, desde porque no dieron copias o también porque no han hecho actos de investigación. Entonces, en ese amparo también la idea es señalar estas omisiones para que al momento que se dicte sentencia se ordene una sentencia con efectos de reparación integral, no solo en cuanto a búsqueda, sino también en investigación. Entonces, es importante decir que sí, por un lado, tiene la intención de buscar, de que incluso los jueces y juezas de amparo puedan ir a los lugares, casi nunca lo hacen, salvo excepciones, pero también de señalar las omisiones y que cuando ya se dicte sentencia, vengan esas sentencias con un efecto reparador de manera integral, como ya a partir de esta sentencia de Edmundo y Gabriel, se hizo un análisis bien importante sobre sobre el derecho a la reparación integral del daño como un derecho autónomo, pero como consecuencia de una violación a derechos humanos como es la desaparición forzada. Entonces, mi respuesta sería sí por una parte, pero no en todo. Sobre el tema del amparo buscador, ahí quisiera dejar la participación y solo algo que me pareció muy importante, que ya lo comentaban Ángel y Raimundo lo señalaba, tú, Héctor, también, es si entonces para cada caso de desaparición se necesita una comisión especial de búsqueda. O sea, yo no lo sé. Lo cierto es que a partir de esta sentencia del caso Edmundo y Gabriel, se da la posibilidad como un derecho partiendo de la reparación integral. Creo que quien mejor puede tener el conocimiento de saber si se necesita una comisión especial porque el Estado no ha cumplido con su obligación desde las comisiones que existen ya como la nacional o la local o la fiscalía de hacer el trabajo de buscar, pues todos son los familiares quienes saben si realmente la comisión especial puede traer ese efecto e invocarlo como derecho. Yo diría, es casuístico, pero tampoco por la falta de la capacidad institucional podemos nosotros no pedir comisiones especiales de búsqueda. Ese es un derecho de las víctimas y afortunadamente ya está reconocido. Entonces, me parece es importante, es un debate abierto que no puede tener un punto final, pero si el Estado no está cumpliendo con las comisiones que ya ordenó la ley de desaparición, entonces es que algo está fallando y entonces pues la comisión especial es una opción. Evidentemente sé que más de 100,000 comisiones especiales serían imposibles, pero entonces es un debate abierto, me parece, para seguir pensando en función de eso. Y el otro tema que mencionaba Raimundo de cuando las desapariciones son cometidas por particulares, eh, es un tema importante que yo no he visto sentencias, no quiere decir que no existan, de tribunales nacionales, porque creo que le huyen a meterse al análisis de una desaparición cometida por particulares cuando hay autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades. Porque eso es una desaparición forzada solamente que de una manera indirecta por parte de autoridades, al no participar directamente en la privación de la libertad, pero sí dando autorización, apoyo o aquiescencia. Ahí se necesita incluso un análisis de contexto para saber si la autoridad sabía que operaban grupos y no hizo nada para evitar, ahí habría una aquiescencia. Y bueno, la autorización y el apoyo tendrían otra connotación, pero sí me parece importante que muchas de las desapariciones que se han dado en el tema
de los grupos del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada, no son solamente desapariciones cometidas aisladamente y por particulares por sí solos. Creo que a partir de un análisis de contexto podemos saber que esas desapariciones se dan con la aquiescencia de autoridades y como tal son desapariciones forzadas. Entonces también eso sería importante, seguir impulsando los litigios en esa materia, pues para generar precedentes también. Sí, sí, pues importante, Sandino, lo que mencionas, ¿no? El plan integral de búsqueda, el análisis de contexto, la coordinación efectiva entre investigación y búsqueda, pues es algo que está tratando de hacer las comisiones especiales de búsqueda, ¿no? No quiero decir que ya se haya logrado, pero no sé quién quiera participar, Nadine, Ángel, Raimundo, o nos vamos en el orden. No, No sé. Sí, sí quieren. Sí, creo que pues lo interesante o lo importante sería que no hubiera necesidad de crear comisiones especiales, ¿no? O sea, si de verdad hubiera ese carácter que tienen, que deberían de tener de responsabilidad todas las autoridades, pues no habría necesidad de que se crearan miles de comisiones especiales de búsqueda para obligar a las autoridades a buscar y a investigar, ¿no? Sin embargo, como dice Sandino, pues las familias ahora van a tener todo el derecho de exigirlo, ¿no? O sea, ante una desaparición forzada ya con los precedentes que se tienen, ellos pueden solicitar o pueden recurrir a este medio para poder obligar a las autoridades a buscar y a investigar. Y yo creo que algo que es alarmante es precisamente que nosotros lo vemos y que yo creo que también la comisión de los compañeros que acompañan de CEPAT es a lo que nos enfrentamos. Nosotros le hemos dicho, si aún así teniendo en nuestro caso, ¿no? Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Comisión Especial de Búsqueda, tenemos 7 personas detenidas por su participación en la desaparición forzada de nuestros familiares, es complicado avanzar, es decir, es complicado que los procesos avancen de manera rápida como uno quisiera. Nosotros decimos por los demás casos que se esperan, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy difícil, como dice Sandino, decir, pues sí, ¿no? Porque esas serían miles de comisiones especiales efectivamente, pero también es una forma de obligarlos a que hagan su trabajo. Y también creo que la apuesta también está pues el grado también de presión política que se haga, ¿no? A veces, comentando con algunas familias, obviamente ante esta dilación de las autoridades, ante esta omisión, la respuesta siempre negativa por parte de las autoridades, por lo que siempre le apuestan es a que las familias se cansen, ¿no? Que se desgaste todo este proceso, y eso hace que las familias abandonen los procesos jurídicos, ¿no? Porque empiezan con una denuncia, pero ven que no avanzan y eso pues a ellas las desgasta porque ven que no hay un avance en esto y pues dejan de lado como la vía jurídica y porque a lo mejor no se alcanza a entender como esa perversidad del Estado, ¿no? Que es precisamente esa apuesta, que tú abandones esa denuncia jurídica, que conozcas otros recursos jurídicos a los que puedes recurrir para poder seguir presionando, ¿no? Y creo que ahí también pues tenemos que, como dice Sandino, ser creativos en ese sentido y buscar esos otros mecanismos, ¿no? Y creo que con esto que ya se tiene como precedentes y que es interesante, ¿no? Ver cómo se pueden ir configurando la comisión que están solicitando los compañeros en Guanajuato, cómo también puede llegar a tener otras repercusiones si se logra, ¿no? Que la juez puede emitir también una comisión que para mí, pues efectivamente puede ser, con todo este análisis, puede ser es una desaparición forzada, no sé si ve esa colusión, esa aquiescencia por parte de los grupos de la delincuencia con las autoridades locales, pues obviamente también va a ser como otro mecanismo que puede generar otros precedentes para ese tipo de desapariciones que salen en ese contexto. Entonces creo que como dice Sandino, se va creando y se tiene que ir modificando también el derecho, ¿no? O sea, la propia experiencia, los propios casos concretos te van a tener que ir modificando muchas cosas, pero yo creo que falta también mucho esta sí, concientización por parte de muchos colectivos, de quienes acompañamos y de quienes somos familiares también, para poder recurrir a todas esas herramientas. Creo que es importante explorarlas, siempre exigirlas, como decimos, si aún teniendo esto es complicado, pues es más difícil no teniéndola, ¿no? Entonces yo creo que
que sí se tienen que explorar y pues también presionar, ¿no? Seguir presionando mediante la cuestión política, mediática, porque también es la única forma en cómo las autoridades responden, ¿no? Y de lo contrario, si no estás ahí exigiendo constantemente que se cumplan o que tú vigiles también el cumplimiento, aún así, de estos procesos dentro de las comisiones especiales, pues se puede ir eternamente el proceso, ¿no? Pero creo que sí es importante seguir explorándola y pues acudir a todos los mecanismos que tengamos y a los nuevos que se vayan también originando, porque creo que esto va a seguir dando muchos otros precedentes más, porque también la exigencia va a ir creciendo, ¿no? Ya muchos colectivos estamos viendo, están conociendo estas herramientas, quieren saber más, están queriendo tomar también talleres sobre otras medidas que pueden utilizar y creo que es eso interesante, porque también en la medida en que tú conoces más de estas herramientas, pues puedes exigirlas. Entonces creo que lo importante es que las familias las conozcan y pues si es necesario que se creen las miles de comisiones que a ver cómo le hace el Estado, pero ya será su responsabilidad, pues la apuesta sería seguir presionando para que se haga de la manera correcta como se tiene que hacer. Pues muchas gracias, Nadine. No, yo sé que no es tema de este foro, pero por eso nos pusimos tan en contra de la Ley General contra la Desaparición Forzada en su tiempo, ¿no? Precisamente por esa división entre búsqueda e investigación. Pero ya ese es otro tema, ¿no? Ángel, adelante. Sí, pues por acá me gustaría retomar algunas cosas y también contarles, ¿no? Desde la experiencia que hemos tenido acá en Jalisco, pues cómo se dan ciertas omisiones sistemáticas, ¿no? Por parte de las autoridades y cómo, pues, es tan necesario que se creen comisiones especiales de búsqueda hasta para cuestiones operativas básicas que tiene que hacer la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces con los acompañamientos que tenemos desde acá, pues acudimos a mesas de trabajo en fiscalía del estado y demás. Y en alguna ocasión, lo recuerdo muy bien, esperando a que nos atendiera el Ministerio Público, nos encontramos a un señor que estaba esperando también una cita, llevaba 1 hora y media sentado esperando a su Ministerio Público. Eh, Su carpeta de investigación prácticamente no la conocía, su hijo había desaparecido hace 5 años, me parece, y desde hace 5 años no le habían entregado copias de la carpeta. Eh, y eso es algo como muy grave también porque son prácticas que parece que estamos, en lugar de ir avanzando, que se retoman prácticas de antes, ¿no? Y que se retoman estas omisiones por parte del Estado, también copias que no se las dan a las familias por contener información confidencial, que bueno, pues ya se ha explorado y ya se ha puesto en estándares también de tribunales nacionales que, pues para las víctimas indirectas tienen ese derecho, ¿no? De conocer toda la carpeta de investigación, de tener copias certificadas y de que no se les entreguen las versiones públicas. Em, entonces, justo, ¿no? Como también pensar en cada cuánto son las búsquedas para las búsquedas institucionales para las familias, ¿no? Hay veces que tardan 6, 4 meses, un año en que haya una búsqueda. Entonces, y de actos de investigación, pues ni se diga, ¿no? Es estar metiendo y metiendo escritos, presionando al Ministerio Público, haciendo que nos odie para que haga su trabajo y que diga ya, les voy a hacer lo que me piden para que no me estén molestando más, cuando tendría que ser su obligación, cuando no habría esa necesidad de que haya gente atrás, 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 porque es parte de su obligación, ¿no? Y entonces de ahí transicionamos a lo que son las comisiones especiales de búsqueda y acá pues tenemos estos mecanismos, pero pensar, ¿no? Como si es la propia obligación del Estado, ¿por qué tiene que venir un juez a ordenarle que haga su trabajo? Pero yo coincido, me parece que sí fue un momento muy valioso lo que mencionaban hace un momento, tanto Sandino como Nadine, pues que si se tienen que crear 127,000 comisiones especiales de búsqueda, se tendrán que hacer, ¿no? Porque a lo mejor será la forma de exigirle al Estado que cumpla con su obligación de buscar, de investigar. Y pues creo que también es muy importante escuchar, ¿no? Sobre todo a las familias, porque muchas veces implica, como lo decía Nadine, pues un desgaste impresionante, ¿no? El estar viajando por ejemplo, en el tema de la comisión especial para Dalia y para Luis, son reuniones mensuales, pero pues implica un desgaste también para la familia porque es dejar trabajo para ir a reuniones, es dejar trabajo para ir a operativos de búsqueda, es dejar también a la familia que tienen por acá. Entonces, justo creo que sí es muy importante repensar pues esto, ¿no? De que el Estado la apuesta
al desgaste de las personas, la apuesta al desgaste de las organizaciones y a que se olviden todos estos procesos. Creo que también es lo que a veces nos toca desde las organizaciones de la sociedad civil, impulsar estos procesos, porque también conlleva una responsabilidad para nosotras, para nosotros, ¿no? Y implica también, pues, que se tengan que ocupar recursos, que se tengan que buscar financiamiento para poder acudir a viajes, a búsquedas. Y pues eso también creo que es muy, muy importante repensarlo, ¿no? Si a lo mejor se pudieran hacer como retomando esta experiencia desde la Comisión Especial en Oaxaca, ¿no? Que se hizo con el acompañamiento de varias organizaciones. Por acá en CEPAD, pues fue, nada más estamos nosotras, pero sí es importante, ¿no? También ver cómo desde las organizaciones de la sociedad civil, pues nos involucramos y acompañamos todos estos procesos y sobre todo, pues porque tenemos este conocimiento, pues un poco más técnico, ¿no? En cuanto a la parte jurídica. Yo lo dejaría ahí. Creo que pues es muy valioso todo lo que han comentado y todo lo que se ha podido platicar acá. Así que también, pues muchas gracias. Al contrario, Raimundo, con estos comentarios de los compañeros, de la compañera, pues adelante. Gracias, Héctor. Yo creo que lo que ayude a localizar a las personas desaparecidas debe de explorarse. En Guanajuato, desde 2021 a la fecha, se han activado al menos 30 acciones urgentes y las familias ya lo hacen por su propia cuenta. Es decir, siempre hay una necesidad y esta pregunta que ustedes saben, si están sirviendo, si están realmente ayudando a localizar a las personas desaparecidas. Y yo diría que sí, en algunos casos sí, definitivamente las acciones urgentes están sirviendo como una manera de presionar políticamente al gobierno de Guanajuato y al gobierno de México. No en todos los casos, y como ya decían, ya también hay una administración política de las acciones urgentes y una desmovilización por parte de la Fiscalía de Guanajuato, por parte incluso de la propia Secretaría de Gobernación Federal, pero la herramienta ya está instalada en las capacidades técnicas que no son solamente jurídicas, sino son también políticas de las familias de personas desaparecidas. Y yo mencionaba hace un rato el papel del juzgado. Ya Sandino nos decía que no todas las juezas o los jueces van a buscar a los cuarteles militares, a las personas desaparecidas. Nuestra experiencia con el juzgado noveno ha sido muy positiva, en el sentido de que podemos ir a revisar la carpeta al juzgado, la jueza cada semana le pide un informe a la fiscalía, la familia se siente mucho más a gusto y menos intimidada yendo al juzgado que yendo a la fiscalía. La propia jueza le ordena realizar entrevistas, realizar diligencias, hace sus propias diligencias. Esto no nos ha pasado en juzgados en Celaya, en León, en otros lugares donde se han interpuesto amparos. Y esta pregunta que hacía Nadine sobre qué está pasando que no se están siguiendo estos estándares, también lo podríamos nosotros plantear en términos de poder judicial. ¿Por qué una jueza sí está haciendo ese trabajo que tendrían que hacer todos los demás jueces y por qué los otros jueces no? Porque esta jueza está obligando a la fiscalía a que haga su trabajo y la fiscalía lo hace a regañadientes, siempre a marchas forzadas. Y esta misma jueza ahora mismo se está preguntando si se necesita crear una comisión especial de búsqueda para Víctor Manuel o no. Es decir, sigue habiendo una pregunta abierta, permanente, de si hay juzgados que están realmente haciendo este proceso de acceder a la justicia o de exigencia de derechos. Y aún estos juzgados todavía se están haciendo preguntas sobre lo estratégico, sobre lo estructural, sobre el alcance que pueden tener este tipo de medidas. Y al mismo tiempo, que en el caso de las acciones urgentes, en el ejemplo que les ponía antes, si tienen que crearse varias comisiones especiales de búsqueda en Guanajuato y en la región occidente, que se creen las que sean necesarias. Si hace falta que esta jueza reciba más peticiones de comisiones especiales de búsqueda, lo vamos a seguir haciendo, porque son herramientas que tienen las familias de personas desaparecidas para seguir exigiendo justicia y son herramientas para localizar a las personas desaparecidas. Pues muchas gracias, Raimundo. Pues ya para finalizar este foro, yo les quiero agradecer mucho. Fue muy enriquecedor. Ojalá que a los familiares
a las mismas organizaciones o a los abogados o abogadas que también están ahí interesados en el tema o están tratando de aportar algo, pues les pueda haber servido. Pues búsquenlos, a Ángel, a Raimundo, a Sandino, a Nadine, conversen, consulten, etcétera. Pues siempre va a ser mucho mayor enriquecedor, va a ser más enriquecedor no contar la experiencia. Pero para cerrar este foro, sí me gustaría, pues igual, nuevamente una ronda, ¿no? De 1 minuto, 2 minutos, alguna conclusión que ustedes consideren o algo que consideren apuntalar en este Foro Nacional de Alcances Jurídicos contra la Desaparición Forzada y las Comisiones Especiales de Búsqueda. Si quieren, podemos empezar al revés ahora para cambiar. Raimundo, Gracias. Yo quisiera darles las gracias a Nadine por su lucha, a Sandino por su litigio estratégico, al trabajo de CEPAD por sostener esta lucha desde Jalisco, que es, digamos, un, un, una situación crítica en toda la región. Jalisco determina mucho lo que está pasando en el occidente del país y lo que sucede en todo el país, y el trabajo de CEPAD es muy valioso. Agradecemos mucho lo que están haciendo y aprendemos mucho de lo que ustedes han hecho antes que nosotros. Gracias. gracias Raimundo. Ángel, Pues igual, ¿no? Agradecerles el espacio, también que se hayan podido compartir acá, pues las experiencias, ¿no? De lo que han ido viviendo a lo largo de los años. Creo que siempre es importante, ¿no? Poder conocer también los contextos en otros estados y cómo se ha ido trabajando para abordar este tema, para lograr que las autoridades hagan su trabajo. Creo que es importante, ¿no? Seguirnos replanteando qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Si a lo mejor después de las comisiones especiales de búsqueda habrá algo más que se pudiera hacer, habrá algo más que se pudiera intentar para obligar a las autoridades a trabajar, ¿no? A cumplir con sus obligaciones. Yo igual, pues, quisiera agradecer como el trabajo que ha hecho cada uno, cada una de ustedes y pues sobre todo que esto creo que nutre mucho, ¿no? También la experiencia de otras familias, de otras organizaciones, pues en esta lucha por justicia y por verdad. Entonces yo lo dejaría hasta ahí y sería todo. Gracias. gracias. Nadine, Pues yo también agradecer esa oportunidad de poder compartir con todos ustedes, y de mi parte el llamado para las familias sería eso, a no desistir, que seamos conscientes que esa es la apuesta del Estado, pero que también tengamos presentes que si nosotros no luchamos por ellos, si nosotros no exigimos al Estado que los busque, que los obliguemos a que los busquen, pues no lo van a hacer. Entonces creo que esta es una oportunidad, es una herramienta más, como siempre hemos dicho. Desafortunadamente decimos, no hay, hasta el momento no hemos encontrado una herramienta, un arma que sea totalmente 100% efectiva para poder localizar a nuestros familiares de manera inmediata como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero en tanto eso se da, creo que es importante que continuemos luchando, ¿no? Exploremos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, que nunca nos limitemos en buscar otras formas, de continuar con la movilización, con la presión política, porque creo que eso es importante, pero que también no olvidemos que la vía jurídica es importante, ¿no? Si un caso no se denuncia, para el Estado es mejor, es como si no existiera, y ya lo hemos visto, ¿no? Muchos casos desafortunadamente están en el olvido porque no hay, como por producto, obviamente también por el miedo, pero siempre el llamado es a que se acerque, ¿no? También a otros colectivos, a otros familiares que están en esta lucha, y lo importante es siempre continuar, ¿no? Exigiendo, no desistir en esta lucha, porque es a lo que el Estado le apueste. Creo que en nuestro caso es lo que nos ha funcionado, y a pesar de tantos años que obviamente entendemos que es muy doloroso y muy desgastante, pues tenemos que continuar, ¿no? Y más ahora que tenemos una herramienta muy importante que tenemos que seguir, pues también dando a conocer, difundiendo, para que se siga también conociendo, y creo que la apuesta es a continuar, ¿no? Luchando, organizándonos y presionando por todas las vías que tenemos a nuestro alcance. Muchas gracias. gracias Nadine. Sandino, Sí. Pues el llamado es a utilizar las herramientas que ha costado mucho construir,
pero que no son las únicas ni van a ser ni van a ser las únicas. Eh, Al ser la sociedad una víctima de casos de violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición forzada, nos toca interesarnos e involucrarnos a todos en este tipo de temas. A mí me viene muy bien platicar, tener foros como estos, reflexionar, porque nos encontramos en el camino a las personas que nos interesan este tipo de temas desde diferentes puntos, ¿no? Los familiares, pues desafortunadamente les toca vivir, ser una parte esencial, porque están buscando a sus familiares. Las personas que representamos no conocemos ese grado de dolor, pero nos interesa el tema y estamos involucrados de alguna manera. También yo haría un llamado tal vez a tener foros de manera más continua, pero sobre todo para reflexionar, poder aportar entre todas las personas que estemos en estos foros y avanzar de manera conjunta. Reitero, al ser la sociedad víctima de casos de violaciones graves a derechos humanos, no solo los familiares, sino toda la sociedad, a todos nos importa que esto cambie. Entonces, quiero finalizar con esto y agradecer a Radio Común por la invitación, a ti, Héctor, Nadine, a Raimundo y a Ángel, el haber participado también y que nos estemos encontrando en estos lugares. No, pues muchas gracias, gracias a Sandino, a Nadine, a Ángel, a Raimundo, pues gracias también a quienes nos han escuchado, nos están viendo. Recuerden que se queda en el Facebook y en YouTube el programa para que si no les dio la vida el día de hoy de verlo en vivo, lo puedan ver en algún momento, puedan compartirlo. Y pues recordar que este foro nacional pues está en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 23 al 31 de mayo del 2005, y que como campaña nacional contra la desaparición forzada, pues estamos realizando varias actividades. Nosotros esta Semana Internacional, digamos que recuperamos la conmemoración de esta semana en el año 2010, porque en México antes del 2010 también ya otras organizaciones conmemoraban la Semana Internacional. Nosotros a partir del 2010 quisimos recuperar esta semana, hermanándonos también con otros colectivos y organizaciones de América Latina. Y pues invitarles, mañana tenemos la 18ª reunión de la Comisión Especial de Búsqueda para Edmundo y Gabriel, ahí en la Secretaría de Gobernación a las 5:30 de la tarde. Estamos ahí, quien estamos adentro de la reunión, pero también todos los compañeros y compañeras que están afuera acompañando, gritando consignas, haciendo meeting durante todo el tiempo que dura la reunión en Secretaría de Gobernación. Y por ahí salió una nota en la jornada que dicen que denunciamos al Ministerio Público. No, no denunciamos, pedimos su renuncia, no más que ahí se les fue ahí, yo creo que fue un error de dedo, ¿no? Pero estamos pidiendo ya la renuncia del Ministerio Público. Y el 29 de mayo tenemos un foro internacional, es la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada y la lucha contra las desapariciones forzadas en América Latina. Ahí nos va a acompañar Gabriela Citroni, integrante del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias. También estará con nosotros la compañera María Luisa Núñez Baroja, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos y Madres Buscadoras. Nada más para recordar que emitimos una acción urgente por la criminalización en contra de ella allá en el estado de Puebla. Y también nos van a acompañar la Asociación de Detenidos Desaparecidos de Argentina, también compañeros y compañeras que también, pues no solamente fueron víctimas, algunos son sobrevivientes, sino que están luchando por la presentación con vida de otros compañeros y compañeras. Y bueno, también estará por parte del Comité Cerezo México Antonio Cerezo, y la moderación la va a hacer Noemia Calles Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Esa va a ser el 29 de mayo y vamos a cerrar esta Semana Internacional pues con una marcha, la 15ª Marcha Nacional Sin Verdad ni Justicia No Hay Transformación, a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, por si gustan acompañarnos o pueden acompañarnos. Y también recordar que hoy 26 de mayo, pues es otra jornada de lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Hoy también es un día donde en diferentes estados de la República se está exigiendo, se está marchando, se está denunciando por pues el caso lamentable de los 43 normalistas
Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero. Y pues con esto nos despedimos, pues muchas gracias. También nos mandan saludos ahí desde Chiapas, desde Morelos, etcétera. Y pues nos vemos en en las próximas actividades. Y agradecer a Radio Común, porque si no me van a regañar, ¿no? Toda la jornada la han estado transmitiendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias.